Desde Génesis, Apocalipsis, en cada página de esta hermosa palabra de la Biblia, tú te vas a encontrar a un Dios protector. Tú vas a encontrar que Dios siempre te está protegiendo. Por donde lo mires, la Biblia te enseña cómo Dios protege a los suyos, cómo Dios resguarda a los suyos y aún a los que no son suyos. Él dice que hace salir el sol para buenos y malos, que la lluvia cae para los buenos y los malos. Dios no hace acepción de personas. Todos somos bendecidos por la mano de Dios. Todos. No importa cuán malo sea la persona, cuánta desgracia esté haciendo para con otros. No importa el corazón tan podrido que pueda tener el ser humano, porque como decía mi hermano, la cosa está muy dura. Y ahora últimamente lo único que escuchamos, sentimos y olemos es una peste terrible en el corazón del ser humano. Ayer me hablaba mi hijo de algo de un joven de 16 años en el cual se reunían en el grupo hablando ellos y con qué libertad y disfrute decía, ¿sabes lo que pasó allá? ¿Sabes el que apuñaló a fulano de tal? Es de mi banda. ¿Tú me puedes decir cómo un jovencito de 16 años, cómo puede tener el corazón para festejar algo así? Qué difícil, pero así está el corazón del hombre. Y nosotros no somos la excepción. Estamos tan cauterizados, el corazón se ha cauterizado tanto del ser humano que es demasiada la maldad en este mundo. Y el hermano dijo algo muy verdadero. Los tiempos se acortan, iglesia. Los tiempos se están acortando. ¿Y tú y yo cómo estamos delante de Dios? La protección de Dios en Salmo 121 dice, no se adormece el que guarda a Israel. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 20:28. Josué 1:9. Yo estaré contigo, iré a donde quiera que tú vayas. Solo esfuérzate y sé valiente. Todo aquel que pelee contra ti lo hará sin mí, dice Isaías. El que contra ti conspirare, caerá, dice el Señor. Y así puedo seguir y me puedo pasar el tiempo que tengo para predicarte de la protección de Dios. Dios te protege. Dios cuida de ti. Dios te tiene cercado, iglesia. Los hijos de Dios tenemos una protección extra. Es increíble, pero los hijos de Dios tenemos un cerco alrededor nuestro. Y te lo voy a mostrar un poquito más adelante. Pero si estamos protegidos por Dios, si Él cuida de nosotros, si tenemos un cuidado extra, ¿por qué sufrimos? ¿Cuántas veces te has hecho la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No me lo merezco. Yo no quiero, no debí pasar por esto. Yo lo estoy haciendo todo bien, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros dicen cada vez que pasa algo, es que no lo entiendo, todo me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí? ¿Cuántas veces has repetido eso? No es justo. ¿Sí o no? Que son nuestras frases favoritas a la hora de encontrarnos en el desierto, en el valle de sombra y muerte. Son nuestras palabras, pero ¿sabes? Quiero decirte, quiero mostrarte hoy que nosotros podemos, Dios permite que padezcamos dolor. Dios lo permite. Los hijos de Dios también van a sufrir. Los hijos de Dios también van a tener que pasar por el valle de sombra y muerte. Los hijos de Dios también van a sufrir aflicción. Y no es desconocido para nosotros. Tal vez no lo asimilamos, que es distinto. Y a mí me pasó. Cuando yo recibí a Cristo dije, se me acabaron los problemas. ¡Ay, qué feliz era yo en ese momento! Lo que no sabía era lo que venía después. Pero cuando la palabra se hace rema, se hace revelación en ti, tú entiendes que en este mundo tú tendrás aflicción. Que en este mundo tú vas a pasar por todo lo que pasa a todo el mundo.
aunque hay diferencia. Tú no eres la excepción a la regla. ¿Y sabes por qué? Porque es que, hermano, se me estaba adelantando. Pero estamos en un mundo caído. En el momento que entró la desobediencia, entró el pecado. Y ese es uno de los primeros motivos de los que te quiero hablar. Y me quiero ir un poquito rápidamente porque no me quiero estancar acá, quiero avanzar. Pero en Levítico 24, el Señor habla de las consecuencias, 26, perdón, de las consecuencias por la desobediencia. Todo aquel que desobedece a Dios, todo aquel que vive en rebeldía, que se rebela contra los mandamientos de Dios, que se rebela contra la autoridad de Dios, todo aquel que hace lo contrario a lo que Dios dice, va a tener consecuencias. Y no son consecuencias buenas, porque también hay consecuencias buenas en esta vida. Pero todo aquel que es rebelde a la autoridad va a tener que asumir las consecuencias de sus actos. Y el primer motivo por el que sufrimos es porque nos rebelamos ante la autoridad. Dios puso autoridades en este mundo. Puso a los padres, puso a los representantes del país, del pueblo, de una comunidad, en fin, siempre hay autoridades, de tu trabajo, de tu negocio y aún en tu casa, de tu esposo, mujer, hijos, de tu madre. Todos tenemos por encima de nosotros una autoridad y cada que te rebelas contra la autoridad, cada que tú decides hacer lo que a ti te viene mejor, lo que te parece mejor y no la voluntad de Dios, tú vas a sufrir las consecuencias. Entonces, a veces decimos, yo no me lo merezco, pero estás en desobediencia, estás en rebeldía, no estás haciendo la voluntad de Dios, estás pecando deliberadamente, porque como decía el hermano Marcos el día viernes, el pecado ya no debería influenciar en nosotros. Está allí, tenemos una carnalidad, pero tenemos la autoridad para someterla. Ahora, si yo doy riendas sueltas a mis deseos, a mis pasiones, evidentemente tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Cada que yo actúe en contra de la voluntad de Dios, yo tengo que entender que lo que yo estoy haciendo va a repercutir en mi presente o en mi futuro. Y muchas veces creemos que porque la consecuencia no se ha apresurado, nadie se dio cuenta, nadie se enteró, todo está bien. Pero no, queridos, no, hermano, amigo que estás en este lugar, las consecuencias llegan. Tarde o temprano tendrás que asumir la desobediencia, el castigo por tu rebelión. Así que esa es la primera forma o el motivo por el que tú sufrirás. Yo creo que lo tenemos claro. Pero si no lo tienes claro, la palabra en Santiago 4:17 nos dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Si tú no entiendes que lo que tú tienes que hacer no lo haces, tú estás pecando. Y si tú estás pecando, estás siendo rebelde contra Dios. Y eso va a traer consecuencias. Amén. Amén. Ese es el primer motivo. Pero yo quiero avanzar rápido porque me quiero enfrascar en un tema hermoso, fascinante. Otro motivo por el que tú vas a sufrir, y este también es hermoso, todos son hermosos, pero es por causa de la santidad. Sí. El Señor Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. Todo aquel que busque vivir apartado de pecado, apartado del mal, va a sufrir. Va a sufrir. ¿Y sabes por qué? Porque el camino a la santidad es estrecho. Ser santo y apartarte del mal te va a traer muchas consecuencias dolorosas a primera instancia. Para poder ser libre del pecado, que Él no te asedie, que Él no use tu vida para destruirte, tú tendrás que salir de Él. Y quiero que me acompañes a Romanos 8, rápidamente, acompáñame, te voy a hacer andar por la Biblia.
Yo suelo andar mucho por la Biblia, así que acompáñame a Romanos 8, 21, 23. Perdona, es 7, 21, 23. Perdona. Sí, Romanos 7, 21. Bueno, vamos a leerlo desde el 19 para que podamos ver todo el contexto. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tienes una lucha con tu propia carne. El que quiere vivir en santidad va a luchar contra su carne, va a tener que abstenerse de lo que su humanidad quiere. Yo quiero irme de fiesta, pero sé que no me conviene. Entonces quiero estar apartado de todo lo que genera ese ambiente. Entonces voy a sufrir por mantenerme apartado del pecado. Y eso significa hacer morir la carne. Así que voy a mantenerme apartado, voy a tener una lucha feroz conmigo mismo, voy a tener que batallar con mi carne porque el pecado que mora en mí me va a incitar a hacer lo que no quiero. Yo no quiero llevarme lo que hay en mi trabajo porque no me pertenece, pero mi mente me dice, nadie se va a dar cuenta, tú hazlo. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice? ¿Qué me dice el querer apartarme del pecado? No lo hagas. No te conviene. No te conviene. Así que todo aquel que se quiera vivir en santidad, que quiera vivir apartado del mal, tendrá que sufrir, esforzarse, pelear contra sí mismo para vivir en esa santidad que va a exaltar el nombre de Cristo. Amén. Esta santidad te lleva a tener control, autocontrol de ti. El autocontrol, el dominio que el Espíritu de Dios, que Dios mismo te dio para que sepas dominar tu carne. Amén. Entonces necesitas al Espíritu de Dios para que tenga y te ayude a controlar tu carne. Toda hombre y toda mujer que quiere crecer en fe también tendrá que hacerlo. La fe. Todo aquel que vive, que anhela crecer en fe, que quiere ver las cosas espirituales, que quiere crecer en el espíritu, tendrá también que sufrir. Porque la fe, el escenario de una fe creciente se manifiesta en medio de la duda, en medio de la incertidumbre. ¿Dónde vas a crecer mejor si no es en el campo de batalla? ¿Cómo vas a decir que tienes fe si no has sido probada? ¿Cómo vas a decir que yo soy un hombre, una mujer de fe, si no estás en medio de la incertidumbre, de la duda, del temor? Allí, a pesar de, tú vas a mantener tu mirada puesta en Cristo. A pesar de, tú vas a luchar por perseverar y aunque la duda te acose, aunque la incertidumbre te acose, tú vas a decir, no, yo creo. Yo sé quién dijo lo que dijo. Yo me voy a mantener fiel en esa promesa. La batalla va a ser desesperante, angustiante, va a haber desaliento, va a haber silencios en los cuales a ti no te va a importar porque tú vas a seguir creyendo. Y es allí donde tú vas a decir, tengo fe. Es allí donde te vas a dar cuenta que tú tienes fe. Y no solamente tú, sino los que te rodean. Porque cuando tú estés en la batalla, la gente te va a preguntar, ¿cómo estás? Y van a decir, wow, es que es difícil lo que estás viviendo. Y tú vas a decir, pero tengo fe, pero confío en quien prometió. Pero sé que el que permitió que yo esté en el foso me va a sacar. Que esté en el horno de fuego también me va a sacar, porque le creo. Entonces,
Vas a tener que luchar, vas a tener que sufrir. Pero todos estos sufrimientos son para la gloria de Dios, son para exaltar el nombre de Cristo. En Primera de Pedro, ya os dije que se iba a hacer mover un poquito, 1:7, si quieres lo leo yo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. Tu fe va a ser manifestada, la presencia de Dios en tu fe. Y está muy bien todo lo que estamos hablando. Está muy bien que nosotros vamos a pasar por el dolor, la circunstancia, pero va a haber un final hermoso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú no eres culpable de nada? Y es aquí donde me quiero enfocar. ¿Sabes? Hay un hombre excepcional para mí en todos los sentidos en la Biblia. Un hombre increíble que vivió terribles cosas. ¿Y sabes por qué es excepcional? Porque cuando él existió, no estaba la Biblia escrita como tal. Y quiero que tú me acompañes a Job. Job, este libro, según los teóricos, dicen que es el primer libro escrito, es la primera porción de la Biblia, es el primer libro que fue escrito antes de los, bueno, están en duda si es antes de los patriarcas o en el tiempo de los patriarcas, pero él es excepcional por sus palabras, por su demostración de fe. Yo quiero que me acompañes, vamos a leerlo, porque una cosa es cuando tú sufres, como decía al principio, por una circunstancia a la que tú tienes que cumplir, quieres llegar, quieres avanzar, tú quieres santidad, sabes que tienes que pagar un precio, tú sabes que has sido rebelde y desobediente ante Dios, tienes que pagar el precio, quieres fe, vas a tener que pagar el precio, pero cuando tú eres un hombre santo, recto, cuando tú eres una persona intachable, cuando no hay excusas, tú no le has dado excusa al enemigo para nada. ¿Qué pasa allí cuando este escenario se presenta en tu vida? Acompáñame a leer, vamos a leer desde Job 1. Vamos a leer de allí en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios del cielo, Señor bendito. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová.
Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y dijo, estando arando los bueyos y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y lo más trágico aún, entre tanto que estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasgó su cabeza, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. El nombre de Jehová sea bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a leer hasta allí. ¿Sabes? Que te lo quiten todo. Yo, cuando pensaba en todo eso, digo, mira, Señor, estoy tan curtida ya, quítalo todo. Pero quitarme mis hijos. Ponte en la escena, ponte en la piel de un hombre que era famoso en su tierra, era adinerado, era respetado por las autoridades. Cuando tú vas leyendo el libro de Job, que me lo he leído no sabes cuánto, él era un hombre de influencia en el pueblo donde él estaba. Era un hombre rico, rico en abundancia. Y en esos tiempos, la riqueza más grande era tener hijos. Y no tenía 2, no tenía 3, tenía 7. 7. Y los 7 le fueron quitados. Y yo te digo que para mí predicar esto es duro, porque yo soy muy de ponerme en los zapatos, ¿sabes? Yo soy muy de analizar las cosas al punto de ser yo la que está dentro. Yo me meto en la historia y me meto en la historia porque me gusta vivir lo que Dios dice. Cuando Dios me da una palabra, yo me meto en ella para querer absorber el conocimiento de lo que se me está diciendo. Y Job, yo he estudiado esta palabra toda la semana, la he tenido estudiándola por todo lo que yo he leído de él. Yo había leído su Biblia, había leído la Biblia, la había leído en otras traducciones, pero la profundidad, la desgarradora historia de un hombre de fe, a la magnitud como lo describen los historiadores, como lo dicen las personas, como lo expone Dios aquí, porque es que en el 1 Dios expone todas las virtudes de este hombre. Deja en claro, y no lo dice una vez, no lo dice 2, lo dice 3 veces, quién era Job, cómo era Job. Dice, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. En otra traducción era bueno, recto, hacía las cosas bien, temeroso de Dios, que respetaba a Dios, apartado del mal. No quería saber nada con lo que era malo. Todo lo que él hacía procuraba que fuera para agradar a Dios. Toda su vida se rodeaba de cosas que agradasen a Dios. Todo lo que en él era íntegro para darle la gloria a Dios. Dice, y Dios lo exalta. Y es increíble cómo Dios 3 veces habla de él en este capítulo. Dice, recto, bueno,
temeroso de mí, me respeta. Él me respeta. En el versículo más adelante dice que cuando sus hijos se reunían, él dice, quizás mis hijos pecaren. No solamente pensaba en él, pensaba en su casa. Y los historiadores dicen que, claro, antes de que en los tiempos de Job no estaba la ley. Así que el sacerdote, el padre, el patriarca de la casa, era el sacerdote también. Entonces él cubría su casa. Y por eso Job hacía sacrificios por si sus hijos pecaron. No solamente de acción, sino si en su mente pecaron. La magnitud de este hombre impacta a cualquiera por la fe, por el amor que tenía hacia Dios, el respeto que él procuraba tener hacia Dios. Pero es un escenario demasiado hermoso para dejarlo pasar. Es demasiado tentador para el enemigo. Así que resulta que se nos abre aquí un telón que pasa un evento que pasa en el cielo. Y en el 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquellos que podríamos pensar que Dios y Satanás nunca se encuentran, aquí el Señor nos lo expone. La palabra también nos dice que Él es el acusador de los hermanos, que está día y noche acusándonos. Así que Él está aquí haciendo su trabajo. Pero, ¿por qué Dios le hace esta invitación a que mire hacia Job? ¿Por qué? Mira lo que pasa. Un día vinieron los presentantes delante de Jehová, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Acaso Dios no sabía lo que estaba haciendo Satanás? Claro que Dios lo sabía. Pero si algo hace Dios es siempre hacernos una pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuando tú estás pecando, lo que Dios te dice es, ¿qué estás haciendo? Cuando tú te encuentras opacando en la oscuridad, haciendo algo que tú crees que nadie te ve, el Espíritu te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque lo que quiere es hacerte entrar en razón. Porque quiere que sepas que Él sabe lo que tú estás haciendo, que para Él no hay nada oculto. Y lo que está haciendo Dios es exactamente lo mismo con Satanás. Yo sé lo que estaba haciendo. Mira cómo siguen los versículos. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Qué palabras, Dios mío, qué hermoso. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué le está diciendo a Dios? Que Dios tiene con él un chanchullo, lo diríamos, en nuestra tierra. Tú tienes con él algo. Él no te sigue por gusto. Tú lo bendices, tú lo resguardas. Dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. ¿Cómo sabe Satanás que Job estaba cercado? ¿Cómo lo sabe? Porque ya lo intentó. Porque ya intentó hacerle daño a Job y se chocó. Porque ya Satanás había visto que había un cuidado. Satanás estaba intentando y Dios solo expuso el escenario para mostrarle a Satanás que verdaderamente Job era quien él decía ser, que no había segundas o malas intenciones aquí, simplemente un hombre que adoraba a Dios. ¿Podría Dios decir lo mismo de nosotros? Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. La palabra bendición aquí dice libertad para vivir plenamente. Ese es el significado de esta palabra, bendición.
libertad para vivir plenamente. ¿Y quiénes viven plenamente sino los hijos de Dios? Nosotros. Entonces, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Lo que podemos ver aquí es a un enemigo, al mismo Satanás, provocando a Dios. Le dice, claro que está bendecido, por supuesto que está bendecido. ¿Cómo no va a ser bendecido si él te rinde todos los días sacrificios y tú le cuidas a él? Entre vosotros hay algo. Entre vosotros hay un compromiso, por supuesto que no va a blasfemar contra ti. No va a blasfemar contra ti porque tú le tienes cercado, tú lo tienes resguardado. Jehová es un Dios que siempre va a querer más de ti, siempre va a provocar más en ti y siempre va a permitir, y todo lo que permita, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Dicho de la manera correcta, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Todo lo que acontezca en nuestras vidas, todos aquellos momentos difíciles en los que nos encontramos, a veces en este momento, en el momento en el que tú lo estás haciendo todo correcto, tú no te estás equivocando, tú amas a Dios por encima de todas las cosas, Dios es tu prioridad, Dios es tu centro, tú cuidas tus palabras, tú cuidas tus acciones, tú le rindes sacrificios a Dios, tú ayunas, tú oras, tú meditas su palabra, tú te metes en silicio, tú haces largas oraciones, tú vas a todas las reuniones de la iglesia, tú te comprometes con Dios en todos los eventos que tengan que ser comprometidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Acaso estoy sufriendo de balde? Imagínate a Job, un hombre que no había hecho absolutamente nada y de repente le quitan su bienestar. De repente le quitan su economía, le quitan todo su autoridad, le quitan su sustento, le quitan a sus esclavos, sus servidores, le quitan todo y lo dejan sin nada. Y se queda sin nada. Imagínate que en este momento eres tú. Tú eres una mujer, un hombre de Dios en todos los sentidos, bueno, recto, perfecto, apartado del mal y que amas a Dios con todo tu corazón. Pero te quitan al esposo. Te quedaste sin esposo, sin esposa. Vino una enfermedad, un cáncer. Ahora mismo te echan del trabajo y era tu único sustento. La persona que más amabas, a lo mejor un padre, te rechaza, te abandona. Y dices, Dios, ¿dónde estás? Es lo primero que puedes decir. Si yo te amo, si yo te busco, si yo cumplo la ley, si yo vivo en tu presencia, ¿por qué a mí? Adora en medio de la prueba. Yo quiero que tú tomes este versículo o estos 3 versículos. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adora en medio de la prueba. Adora a Dios en medio de la prueba. Porque a lo mejor tú no conoces lo que está pasando, el porqué de todo lo que está viviendo. Tú en un momento eras próspero y al siguiente eres un miserable. Ayer tenías una salud envidiable y hoy estás enfermo. De repente el médico te dice que tienes una enfermedad terminal. Tú tenías una vida hacia adelante, un futuro increíble y hoy ya está todo negro. Adora. Adora a Dios. ¿Y sabes qué significa adorar? Arrodillarse, postrarse delante de Él.
Reconoce a Dios en todos sus caminos. Reconoce que Él es Dios. Él es Dios. Y sí, Él va a permitir que tú pases por momentos de aflicción. Va a permitir que la prueba llegue a tu vida. Pero en el momento de la prueba, adora. Porque Dios no es deudor de nadie. Porque Dios va a querer afirmarte en sus caminos. Y a veces afirmarnos en los caminos de Dios significa que tienes que entrar al desierto. Jesús entró al desierto. Jesús pasó en el desierto porque Él iba a cumplir con un cometido. Había un plan, un propósito para Dios, para Jesús. Y Él también tuvo que entrar en el desierto. No somos la excepción. A lo mejor no sepas por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo en tu vida, pero en medio de la prueba, adóralo. No blasfemes el nombre de Cristo. No le des el gusto al enemigo a que provoque que en tu boca salga blasfemia. Porque Dios sí cree que puedes adorarlo en medio de la prueba. Amén. Así es. Si algo hizo Dios, era que estaba confiado en Job. Dios sabía que Job lo iba a adorar. Dios solo sacó a la luz lo que había en el corazón de Job. ¿Podría Dios exponerte a ti? ¿Podrías decir con tus labios lo que hay en tu corazón en medio de la prueba y sea para adorar a Dios? ¿Podría ser así? Hoy te invito a que puedas adorar a Dios en medio de la prueba. Porque Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él conocía quién era Dios. Dios era su Señor y Salvador. Dios lo era todo en su vida. Y la primicia de Job era Dios. En todo tiempo era Dios. Y a nosotros, pueblo de Dios, nos falta poner a Dios en primer lugar. A nosotros nos falta tener esa fe para decir, lo que tú permitas, yo lo voy a vivir. Y lo voy a vivir de manera en la que te adore, que me rinda a ti. Que mi vida sea para glorificar tu nombre. Hay una escena que pasa cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra. Resulta que había un joven ciego y estaban los discípulos preguntándole al Señor, ¿por qué ciego? ¿Quién pecó? Como les dije al principio, en esos tiempos la tradición decía que si alguien tenía una enfermedad rara, si algo no estaba bien con la piel, sobre todo con la persona, era que esa persona estaba en pecado, que habían cometido pecado. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? No pecó ni su padre ni su madre. Es para que el nombre de Jehová sea glorificado. Para que mi Padre sea glorificado. ¿Puedes tú aprender a glorificar a Dios, a exaltar a Dios en tu vida? ¿Puedes rendirte delante de Dios en el momento de la prueba antes de blasfemar, antes de maldecir, antes de creer que es una injusticia? Antes de abandonar al Señor, antes de cualquier idea que se te pase por la cabeza. Recuerda, iglesia, tienes que grabarte en tu corazón que Dios conoce, Dios entiende, Dios es omnisciente, omnipresente. Él conoce tu pasado, pero también conoce tu futuro. Él conoció tu principio, pero también conoce tu final. Él sabe hacia dónde te quiere llevar. Y cada vez que te meta en un horno de fuego, cada vez que te deje entrar en el foso de los leones, porque te lo vuelvo a repetir, Él lo permite. Siempre que te pase algo bueno o malo, Dios lo permite. Él lo va a permitir. Y si tú sabes y entiendes que Dios lo permite, tú vas a estar en paz. Tú vas a entender que estás en las manos del alfarero y el alfarero sabe la obra que ha hecho. ¿Acaso le podrás decir tú al alfarero cómo diseñarte, cómo hacerte? No me lastimes, por favor, Señor, que sea suave cuando pases tus manos sobre mí. Por favor, cuando vayas a sacarme brillo, hazlo de una manera que no me duela. Tiene que doler. Para que brilles, tiene que doler. Para que seas resistente, tienes que entrar al horno.
Para que seas útil, vas a tener que ser primero quebrantado. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, el que ama a Dios, va a ser quebrantado. Van a tener que desgarrarte el alma primero para que tú seas fuerte. Y a lo mejor esta prédica no te gusta demasiado. No es lo que quiero escuchar. Yo quiero que Dios me tenga en seda. Pero la verdad es que no es así. El evangelio no es así. Aquí la esperanza viva que tenemos los hijos de Dios, es que aunque andemos en valle de sombra y muerte, no temeremos, porque Jehová nos cuida, Él nos fortalecerá, Él nos levantará, Él nos dará nuevas fuerzas, Él nos guiará nuestros pasos. Y si estamos en el horno está con nosotros. Si pasamos por el desierto, allí está con nosotros. Si tú estás viviendo lo que estés viviendo en tu vida, Él está contigo. Amén. Él es el primero que está contigo. Tal vez el mundo se aparte de ti, tu familia se aparte de ti, vivas en soledad, pero uno está contigo y es Dios. El único que va a permanecer cuando todo el mundo te dé la espalda es Jesús. Cuando a ti te rechacen, el único que no lo va a hacer es Jesús. Cuando tú estés en un conflicto contigo mismo, con los que te rodean, cuando hayas hecho las cosas mal y todos te juzguen, Él va a seguir siendo Dios. Amén. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y si dijo, si lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero tú debes creer, debes permanecer, debes avanzar. No debes desmayar. Un hijo de Dios que quiere vivir en santidad, un hijo de Dios que quiere permanecer en la intimidad, en la comunión con Dios, tiene que saber que va a ser moldeado. Porque a Dios no le gusta el pecado. A Dios no le gusta la rebeldía. A Él no le gusta la soberbia. Todo aquel que es rebelde, todo aquel que es soberbio, de lejos. Y no porque no quiera estar contigo, sino porque tu pecado lo aparta. Porque tu rebelión está diciendo a Dios, te quiero lejos. Cada vez que nosotros no nos sometemos a la autoridad de Cristo, le estamos diciendo, yo soy mi propio Dios. A mí tú no me vengas a decir. Y es duras estas palabras. Pero nosotros le decimos con nuestras acciones a Dios, aléjate de mí. Tranquilo, que yo sé cómo manejar mi vida. Eso le decimos a Dios. A lo mejor dices, no, yo no le digo eso a Dios. Pero lo haces. Yo no actuaré así. Uy, que si actúas así. Cada vez que vamos en contra de la voluntad de Dios, eso le estamos expresando a Dios. Yo sé cómo me manejo. Yo sé lo que hago. Y nos gusta actuar así. Y el mundo actúa así. ¿Cuántos dicen que Dios no existe? ¿Para qué? Para lavarse las manos y decir, hago lo que quiero. Es una excusa perfecta para hacer lo que bien nos parece. Así que si tú eres un hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, un verdadero discípulo, vas a tener que aprender a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, a provocar la intimidad con Dios. Y como ayer hablábamos del tiempo de adoración con aquellos que estuvieron, no lo vas a poder hacer. Y es verdad, no depende de tus fuerzas, porque nuestras fuerzas son muy limitadas. Pero si tú permites a Dios entrar en tu vida, entrar en tu situación, darle el control, quita el control de tus manos, porque es muy fácil. A mí me encanta tener el control y decidir qué voy a ver en la tele. Y que los demás aguanten lo que yo quiero ver, porque yo quiero verlo. Pero cuando tienes que ceder y permitir que los demás vean y llegar a un compendio, pero vale, no llegamos al compendio, bueno, vale, cedo. Hazlo tú, yo rindo. Muchas veces no queremos rendirnos. No, es que lo que yo digo va a misa. A mí me encanta la frasecita. Pero es que amar a Dios sobre todas las cosas es tan importante como amar al prójimo. Y cuando tú estás con el prójimo, tu libertad se termina cuando empieza la libertad del prójimo. Hasta allí llega tu libertad.
Cuando tú estás en un hogar con 4 o 5 personas, ya tu libertad se reduce. Pero si tú estás viviendo solo, ¿qué pasa? ¿Se reduce o no se reduce tu libertad? También se va a reducir porque está Cristo contigo y tú vas a someterte también a eso. Entonces siempre va a haber una limitación para que tú vivas en esa libertad que Cristo quiere, no en el libertinaje, que es tan distinto. Yo hago mi voluntad, yo peco, no peco, entro, no salgo, digo, no digo. Oh, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué tienes para hoy, para mí en este día? ¿Cómo puedo agradarte? Y el Señor te pone, bueno, pues sí quiero que me agrades en algo. Quiero que pidas perdón a fulano de tal. Yo. Quiero que te... Yo. Quiero que pongas la otra mejilla. Yo. Pero si yo no hice nada malo. No se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. Se trata de que esa vergüencita, de que esa humillación, de que ese pequeño roce, como nos enseñaba el pastor la semana pasada, tú lo puedas hacer para glorificar a Cristo. Tu vida es un escenario en el cual Dios quiere glorificarse. Amén. Tu vida es para glorificar a Cristo. Así que quiero que te pongas de pie, quiero que me acompañes. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Piensa, hay un versículo en 2 de Corintios 4:17 que dice, esta momentánea tribulación es para un mayor peso de gloria. No sé en lo que te encuentres, con lo que estés pasando en este momento, pero te quiero animar en esta hora a que ese escenario lo puedas disponer para glorificar a Cristo, para exaltar el nombre de Cristo. Tu dolor, tu aflicción, tu desesperación, tu soledad. A lo mejor no estás tan bien como querías estar. Tu familia no está como quieres que esté. El trabajo, la salud, tus papeles, la circunstancia que pueda ser tu matrimonio, no hay restauración en tu casa, no lo sé. Pero sí sé que Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere exaltarse a lo sumo en tu vida. Así que hoy permite a Dios que Él sea el centro, que Él tome el control y que tu vida sea el escenario perfecto para decirle a Dios, yo te creo, sé que lo vas a hacer. Y también le digas al enemigo, conmigo no, como hizo Job. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios en este momento porque te fortalezca, porque te dé entendimiento, porque tú puedas aceptar que en medio de la prueba está Dios, que vas a pasar por el valle, que va a haber aflicción en tu vida, pero no vas a morir, pero no vas a quedarte allí, no va a ser para siempre. Hay un tiempo para todos y el tiempo de la aflicción también se va a terminar. Amén. Amado Dios, creemos en ti. Creemos en tu palabra, creemos en tu amor, creemos en la grandeza de tu espíritu, Señor. Creemos en el poder de tu presencia. Creemos, Señor, que conoces todo lo que acontece en nuestras vidas. Creemos, Señor, y confiamos plenamente en que tú lo vas a volver a hacer, en que va a suceder, Señor, todo aquello que estamos esperando. Tú traes la respuesta, tú traes la solución. Tú vas a fortalecer al cansado, vas a levantar las manos de aquel que ya las rindió, Señor, aquel que soltó. Tú volverás al redil aquel que se descarrió. Tú limpiarás la mente del que la tiene cautiva. Tú le darás libertad. Tú abrirás los ojos de los ciegos. Tú destaponarás los oídos de los sordos. Señor, tú vas a traer restauración en tus hijos. Pero mientras sucede, ayúdanos a adorar en medio de la prueba. Ayúdanos a exaltar tu nombre en medio de la prueba. Espíritu Santo, ayúdanos a adorar. Ayúdanos a esperar, a confiar,
a creer, a rendirnos a ti, porque entendemos que solamente en ti está la respuesta. Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad. Danos el entendimiento para comprender que aunque no sepa todo, sí sé que estás en el asunto, sí sé que estás conmigo, sí sé que tú vas a hacer algo, que algo sucederá. Señor, bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre amado, Dios Todopoderoso, bendice a este pueblo que ha venido, Señor, a escucharte. Sella esta palabra en cada corazón, en cada vida. Señor, séllala y trae victoria a sus vidas. Que reconozcan, Señor, que en ti hay victoria. Que entiendan, Señor, que es momentáneo, es este momento, pero que es eterna la gloria que te damos mientras te adoramos en medio de ella. Señor, gracias por cada hombre y mujer que trajiste a tu casa. Y bendice a todos aquellos, Señor, que no han venido hoy, pero que tú estás ahí con ellos. Guárdales, protégeles, bendíceles y todo aquel que necesite, Señor, un encuentro contigo, que hoy pueda tenerlo. Señor, todo aquel que hoy realmente no ha dado ese paso de fe verdadero y genuino, que hoy pueda encontrarse contigo. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia. Que tu sangre preciosa los cubra. Que tu gozo los fortalezca. Y que tú des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para que salgan de aquí fortalecidos en tu espíritu, renovados en tu presencia y fuertes para seguir peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Dios, porque tú eres todopoderoso y creemos en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Bendice al que tienes a tu lado y glorifica a Cristo.